Vamos a continuar con nuestro simposio. Mi tema para revisar y compartirles el día de hoy es miocardiopatía periparto, un manejo enfocado desde su perfil hemodinámico. Este es el contenido que tengo preparado para la charla del día de hoy. Y para iniciar con la definición de miocardiopatía periparto, pues bueno, desde el 1999, esta es la última definición que ha salido de la miocardiopatía y básicamente se hablaba de una miocardiopatía idiopática que comprendía una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y que por definición tenía una FEBI menor del 45%, presentándose hacia el final del embarazo o hasta los 6 meses después del parto. Debe configurarse como un diagnóstico de exclusión. Sin embargo, esta miocardiopatía puede progresar inclusive a la falla cardíaca aguda o al choque cardiogénico que puede requerir soporte vasopresor, soporte inotrópico o soporte circulatorio mecánico, que es donde vamos a enfocar nuestra charla. Los principales factores de riesgo que nos describe la literatura básicamente hablan de la etnicidad como la raza negra, por ejemplo, las pacientes con edades avanzadas, la multiparidad, como por ejemplo las pacientes también con embarazos gemelares, se ha visto relacionada con la presencia de hormonas en el embarazo, mutaciones genéticas, preeclampsia, hipertensión, obesidad y procesos inflamatorios que terminan por desatar o contribuir como desencadenantes de la miocardiopatía periparto. Su incidencia muy variable, reportada en países de bajos ingresos entre una y por cada 100 nacidos vivos, adicionalmente en países con mejor desarrollo de sus sistemas de salud, entre uno por cada 20.000 nacidos vivos inclusive. Los americanos han sido de los principales grupos en investigar cómo es el comportamiento de la miocardiopatía periparto. En este estudio, que es el estudio IPAC, nos reportan 100 pacientes con diagnóstico de miocardiopatía periparto, quienes principalmente las pacientes de raza negra se comportaban con un, digamos, pronóstico peor en comparación con las otras razas. Estas pacientes se relacionaban con mayor presencia de comorbilidades, pero también con un menor delta de cambio de FEBI o recuperación de su función sistólica durante el seguimiento. En la gráfica de la derecha ustedes pueden ver que este estudio nos reporta dos condiciones importantes que pueden estar relacionadas con el desenlace y el pronóstico de nuestras pacientes, como ellas sería la FEBI menor del 30% al momento del diagnóstico o el diámetro de fin de diástole del ventrículo izquierdo mayor a 6 centímetros al momento del diagnóstico. Cuando estas dos condiciones estaban presentes en este estudio, ninguna de las pacientes logró recuperar su función sistólica del ventrículo izquierdo. Antes de hablar de la fisiopatología, importante hacer un breve recuento de los cambios fisiológicos del embarazo. En el primer trimestre empieza a disminuir la resistencia vascular periférica, la cual se mantendrá hasta el final de la gestación, pero puede llegar a tardar inclusive hasta 3 a 6 meses posparto en recuperar sus valores pregestacionales. En el segundo o tercer trimestre, el gasto cardíaco, el volumen sanguíneo y la frecuencia cardíaca pueden verse aumentadas hasta en un 40% para el gasto cardíaco, pero en el periodo posparto el gasto cardíaco presentará una disminución inclusive antes de que las resistencias vasculares sistémicas puedan ser recuperadas a sus valores normales, estableciéndose casi que valores normales o pregestacionales de gasto cardíaco, inclusive a las 2 semanas posparto. Estos cambios hemodinámicos propios de la gestación se han querido relacionar inclusive con la presencia o como desencadenante de los factores hemodinámicos que pueden llevar a la miocardiopatía periparto. Adicionalmente, el estrés hemodinámico dado por el trabajo de parto, miocarditis por migración de las células fetales hacia el miocardio materno y factores nutricionales como el déficit de hierro y de selenio. Hipótesis más fuertes y comprobadas mediante modelos experimentales, principalmente en ratones, por ejemplo, como la hipótesis vascular hormonal, donde vamos a encontrar dos factores relacionados, como sería la prolactina y la tirosinquinasa 1, que sería el factor soluble similar a esta molécula. Básicamente, podemos mirar en la imagen de la derecha cómo esas diferentes condiciones, como la disminución en la expresión de factores de transcripción como el STAT3 o el PGC1-alfa, pueden llevar a la disminución en la expresión de enzimas como la manganeso superóxido dismutasa, con mayor disponibilidad de especies reactivas de oxígeno y posteriormente mayor producción de catepsina D, una enzima importante en la degradación de la prolactina, una de las hormonas más predominantes al final del embarazo y obviamente durante la lactancia, que lleva a la fragmentación de esta prolactina
generando principalmente un factor o una subfragmentos de 16 kilodaltons que tendrán efectos endoteliales tóxicos y generando también la producción de microfragmentos de RNA que viajarán hacia el miocardiocito, teniendo también efectos tóxicos a nivel del cardiomiocito, llevando a la insuficiencia metabólica y a la apoptosis. Otro de los componentes importantes desde el punto de vista fisiopatológico es el factor soluble, como les venía mencionando, el cual va a ser producido a nivel placentario y pues básicamente va a tener un efecto antiangiogénico inhibiendo los factores de crecimiento endotelial vascular tipo alfa y tipo beta, relacionándose o teniendo un impacto así también sobre el endotelio de la materna. Desde el punto de vista hemodinámico, básicamente la literatura nos habla de un compromiso principalmente del ventrículo izquierdo y de una disfunción principalmente sistólica, dada por la disminución del gasto cardíaco, hipoperfusión tisular, desencadenamiento de respuesta inflamatoria que puede llevar ya sea a la vasoconstricción compensatoria o inclusive a la vasodilatación sistémica. A nivel del ventrículo izquierdo podemos encontrar un aumento de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo, una alteración de la elastancia y disfunción sistólica que llevará también a una disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando hablamos de choque cardiogénico secundario, una miocardiopatía periparto, no encontramos en la literatura una definición como tal clásica o propia de la miocardiopatía para hacer el diagnóstico de choque cardiogénico. Entonces nos referimos a los que encontramos en la literatura del choque cardiogénico para la población en general, donde vamos a encontrar variables principalmente como la disminución de la presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos o el requerimiento de soporte vasopresor inotrópico para lograr mantener esta por encima de este nivel, asociado a variables clínicas como la disminución de la perfusión tisular o variables hemodinámicas como un índice cardíaco por debajo de 2.2 y una presión en cuña pulmonar mayor de 15 milímetros de mercurio. La última clasificación sugerida por la SCAI puede ser aplicable inclusive en el choque por miocardiopatía periparto, teniendo en cuenta sus 5 etapas y pues obviamente hablando del choque clásico cuando ya se empiezan a presentar las manifestaciones hemodinámicas y también manifestaciones a nivel de los marcadores de rendimiento del ventrículo izquierdo o inclusive de ventrículo derecho en algunos casos en los cuales puede estar afectado. Desde el punto de vista de los perfiles hemodinámicos, el choque cardiogénico en la miocardiopatía periparto principalmente nos afectará el choque tendrá un patrón hemodinámico dominante del ventrículo izquierdo. Podemos encontrar entonces aumento de las presiones en cuña pulmonar si tenemos la posibilidad de una monitoría con catéter de arteria pulmonar. Adicionalmente, pues por obvias razones, la disminución del gasto cardíaco, pero también la disminución del poder cardíaco. Sin embargo, existen unos pequeños reportes en la literatura, principalmente hacia los reportes de caso, donde se ha descrito también compromiso del ventrículo derecho en la miocardiopatía periparto. Dado ese caso, tendremos entonces un perfil hemodinámico de un choque biventricular, en el cual, pues adicionalmente a las variables del ventrículo izquierdo, podemos encontrar compromiso del ventrículo derecho, evidenciado por el aumento de la presión venosa central o inclusive el índice de pulsatilidad de arteria pulmonar. Básicamente la monitoría disponible en la paciente obstétrica, la literatura nos recomienda que puede ser la misma monitoría que podemos utilizar en general en la población. Básicamente dentro de la monitoría hemodinámica invasiva se puede utilizar el catéter de arteria pulmonar y con las variables que este nos arroja para permitirnos estratificar el tipo de choque y la respuesta a nuestro tratamiento, los dispositivos de termodilución transpulmonar, pero principalmente la ecocardiografía en las unidades de cuidado intensivo se ha convertido en la herramienta de primera mano y de mayor disponibilidad y dado su menor invasión, es la herramienta más ideal para lograr hacer el seguimiento del compromiso hemodinámico de nuestras pacientes. Dentro del abordaje de la miocardiopatía periparto en UCI, pues básicamente podemos encontrarnos primero en un contexto de falla cardíaca aguda sin inestabilidad hemodinámica. En eso, lo que nos recomiendan es realizar la estrategia BOARD para el abordaje y el manejo de estas pacientes, teniendo como pilar fundamental o diferente a las poblaciones en general, que básicamente se puede usar la bromocriptina como terapia de elección en un esquema de 2.5 miligramos al día por 7 días. Adicionalmente, los medicamentos que podemos usar para el bloqueo neurohormonal
específico de la falla cardíaca, la anticoagulación, que en este contexto, con el uso de bromocriptina, hay hipótesis de que esta puede precipitar mayores factores trombóticos y pues básicamente en este contexto es más recomendada al menos a una dosis profiláctica. Los vasodilatadores como la nitroglicerina y los diuréticos, obviamente en caso de congestión pulmonar, y si tenemos una paciente con dificultad respiratoria, pues también podemos echar de mano la misma ventilación mecánica no invasiva. La bromocriptina, como les decía, es uno de los medicamentos importantes en el pronóstico de nuestras pacientes, ya que esta se ha visto relacionado con una mejor posibilidad de recuperación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ya sea en esquemas de una semana o de 8 semanas. No ha mostrado diferencias entre uno u otro esquema en mejores rendimientos para lograr recuperar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Sin embargo, cuando se comparan con poblaciones de estudios anteriores como las de ELIPAC, en la cual no recibieron bromocriptina, pues básicamente se ve que los desenlaces en este tipo de pacientes pueden tener un mejor pronóstico en la recuperación de la función sistólica y menor requerimiento de dispositivos de asistencia circulatoria mecánica. Esta revisión del JAK nos hace un breve recuento de cuáles serían los medicamentos de bloqueo neurohormonal o de manejo de falla cardíaca que podemos usar tanto durante el embarazo como también durante la lactancia, teniendo en cuenta sus potenciales efectos adversos y además sus indicaciones. Sin embargo, para enfocarnos ya en la parte del choque cardiogénico, pues básicamente podemos tener a la disponibilidad todos aquellos vasopresores o inotrópicos que normalmente usamos en la población en general. Sin embargo, cabe mencionar que en la miocardiopatía periparto se han visto también estudios experimentales en los cuales los agonistas betas como el isoprotenerol y adicionalmente la dobutamina pueden tener inclusive un efecto cardiotóxico en este tipo de pacientes. Entonces, la literatura, que cuando se revisa este tema en contexto de miocardiopatía periparto, generalmente se basa en reportes de caso, pero existen pequeños estudios en los cuales el levosimendan nos ha demostrado también, por ejemplo, como en este, con 8 pacientes con miocardiopatía periparto, en comparación con 20 pacientes con choque cardiogénico de otras etiologías, el levosimendan nos ha ayudado a disminuir las presiones de llenado tanto de las cámaras derechas como de las cámaras izquierdas, y adicionalmente se ha visto relacionado con mejoría en patrones en los perfiles hemodinámicos, ya sea en índice cardíaco, saturación venosa central o aclaramiento del lactato. Una vez que hemos gastado todas estas herramientas de soporte inotrópico, soporte vasopresor, y aún persistimos en estado de choque, pues vamos a referirnos a este algoritmo donde pues básicamente si tenemos variables que nos muestran una disminución del rendimiento del ventrículo izquierdo con persistencia del gasto cardíaco, el índice cardíaco disminuido, o en caso del compromiso del ventrículo derecho, una persistencia en la disminución del índice de pulsatilidad de arteria pulmonar, pues podemos echar de mano estas herramientas como el soporte circulatorio mecánico para poder mantener también la hemodinámica de nuestros pacientes. Soporte como el ECMO venoarterial, que será motivo de otra charla en este mismo simposio, el balón de contrapulsación y el Impela, que básicamente pues dentro de la literatura específicamente en la miocardiopatía periparto, el uso de balón de contrapulsación intraórtico se ha descrito inclusive en pacientes de alto riesgo con compromiso hemodinámico que requieren ser llevadas inclusive a cesárea cuando se presentan con miocardiopatía periparto. Este es un pequeño reporte de casos donde básicamente se pone el balón previo a la cirugía, se logra ver una evidencia en la mejoría de las variables hemodinámicas y posteriormente a la cirugía, entre el cuarto y quinto día de haber instaurado la terapia con balón, puede ser removido y con buenos desenlaces para esta paciente. Los dispositivos de soporte circulatorio mecánico, en comparación con pacientes que tienen choque cardiogénico de etiologías diferentes a la miocardiopatía periparto, como cardiopatías isquémicas o no isquémicas, las pacientes con miocardiopatía periparto podrían tener inclusive mejor pronóstico de sobrevida cuando se someten a soporte circulatorio mecánico, como lo vemos en esta imagen de este estudio publicado en el 2014 del registro Intermax. Adicionalmente, este estudio nos hace una invitación a hacer un soporte circulatorio temprano y oportuno para estas pacientes y no quedarnos esperando en la recuperación de su función, ya que esa recuperación de la función en un seguimiento a 36 meses inclusive puede ser tan baja como del 6%. Este es otro estudio pequeño, pero bastante interesante,
porque incluyen 5 pacientes en las cuales se someten a descarga temprana del ventrículo izquierdo mediante la implantación del Impella tan pronto ingresan a la UCI con diagnóstico de miocardiopatía periparto. En la imagen a la derecha, en la tabla, podemos observar los tiempos de instauración del Impella y podemos observar que de estas 5 pacientes, 2 lo recibieron antes de las 12 horas y las 3 pacientes restantes lo recibieron después de 24 horas. Obviamente miraron mejoría en las variables hemodinámicas que ellos incluyeron en su estudio, pero lo que me llama más la atención es la posibilidad de recuperación de la función sistólica del ventrículo izquierdo en el seguimiento a los 3, 6 y 12 meses, donde las 2 pacientes que recibieron tempranamente el soporte con Impella, pues lograron recuperar su función sistólica en comparación con las otras pacientes que lo recibieron tardíamente. Este estudio nos ayuda a pensar de que el soporte temprano, la descarga temprana del ventrículo izquierdo podría impactar positivamente en la recuperación de su función sistólica. Finalmente, desde el punto de vista de la otra parte de la fisiopatología de la miocardiopatía periparto, recordemos el factor soluble similar a la tirosinquinasa tipo 1, se ha también estudiado en pacientes con preeclampsia y embarazo pretérmino muy temprano la remoción de este factor mediante la terapia de intercambio plasmático. Básicamente, en estas 3 pacientes en las que se instauró este tratamiento, se logró evidenciar que por cada sesión de terapia de plasmaféresis que se realizaba, se lograba disminuir los niveles del factor soluble y pues apoyados en la fisiopatología de la miocardiopatía periparto y en los hallazgos de este estudio, podemos encontrar en la literatura exactamente 3 casos en los cuales se ha aplicado la terapia de plasmaféresis en pacientes con miocardiopatía periparto. En estos 3 pacientes los desenlaces fueron favorables y recibieron aproximadamente entre 3 a 5 sesiones de plasmaféresis y a partir inclusive de la primera sesión de plasmaféresis se logró evidenciar una mejoría progresiva de la función sistólica del ventrículo izquierdo medida por fracción de eyección por ecocardiografía. Finalmente, para concluir, pues quiero invitarlos a que tengamos en cuenta que el choque cardiogénico por miocardiopatía periparto es una entidad que requiere intervenciones tempranas, agresivas y no esperar a que la paciente lleve varios días en la unidad de cuidado intensivo para poder considerar el soporte circulatorio, especialmente en el choque cardiogénico refractario. Con diferencia a la población en general, la bromocriptina es un medicamento importante también en la recuperación de la función sistólica a largo plazo y que debe ser iniciada de manera temprana, inclusive en las unidades de cuidado intensivo. La invitación a generar equipos que sean conscientes y que conozcan adecuadamente la fisiopatología y los desenlaces de la miocardiopatía periparto para que así evitemos generar retrasos en las atenciones y en las medidas que podamos aplicar en estas pacientes y finalmente, como se pudieron dar cuenta, la evidencia específicamente en el manejo de la miocardiopatía periparto aún es muy débil y no nos permite generar recomendaciones fuertes en las terapias como por ejemplo la plasmaféresis, pero se requiere obviamente invitar a la gente a continuar con la investigación en estos campos. Muchísimas gracias.